No vas a arruinar mi vida, niña ingrata. Las palabras de mi padrastro resonaron en la cocina, su dedo apuntándome como si fuera un arma, mientras yo, a mis 12 años, temblaba con un cuchillo de mantequilla en la mano, sin saber si era para protegerme o para cortar el pan que nunca terminé de preparar. Mi nombre es Emily Santos. Tengo 73 años ahora y hoy, desde la comodidad de mi pequeño apartamento en Belo Horizonte, quiero contarles una historia que guardé en secreto durante décadas. Una historia que comenzó en 1954 en un pueblo olvidado de Minas Gerais, donde las apariencias lo eran todo y la verdad, a veces, era un lujo que nadie podía permitirse. Si están escuchando esto, les pido que se queden hasta el final, que dejen un comentario contándome de dónde me ven y si sienten que mi historia resuena con ustedes, no olviden darle un me gusta y suscribirse. Esto no es solo mi verdad, es un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay un camino hacia la luz. Era 1954 y yo tenía apenas 11 años cuando mi mundo se derrumbó. Mi padre, un hombre callado pero cálido, murió en un accidente en la fábrica de telas donde trabajaba. Recuerdo el día que llegó la noticia. Mi madre, Carolina, se quedó mirando la pared de nuestra pequeña casa de adobe, como si el tiempo se hubiera detenido. Éramos una familia humilde, viviendo en una ciudadecilla donde todos se conocían, donde los chismes corrían más rápido que el río que cruzaba el pueblo. Mi madre, una mujer fuerte pero destrozada por la pérdida, tuvo que doblar sus turnos como costurera para mantenernos a mí y a mis 2 hermanos menores, Nicolás y Rabel, que entonces tenían 7 y 5 años. La vida se volvió una lucha diaria. Arroz con frijoles en la mesa, ropa remendada y la constante preocupación de mi madre por cómo pagar las cuentas. 6 meses después de la muerte de mi padre, apareció Ampolio, un contador del banco local. Era el tipo de hombre que todos admiraban, educado, siempre con un traje impecable, con una sonrisa que parecía prometer estabilidad. Para una viuda con 3 hijos, él era como un salvador enviado del cielo. Al principio, todo parecía perfecto. Ampolio traía caramelos para nosotros, los niños, y ayudaba a mi madre con las finanzas. Incluso le consiguió un trabajo en la municipalidad, un empleo que, aunque agotador, ofrecía un salario más estable. En el pueblo, las vecinas susurraban con envidia: Carolina tuvo suerte, chao, un hombre como Ampolio dispuesto a cargar con una viuda y sus hijos. 6 meses después, se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con el cura bendiciendo lo que todos creían que era un nuevo comienzo. Pero las cosas buenas, como aprendí muy pronto, a veces esconden sombras. Mi madre trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ampolio salía temprano y regresaba cerca de las 6, excepto los miércoles. Ese día llegaba a casa al mediodía, cuando mis hermanos estaban en casa de mi abuela paterna y yo me quedaba sola, preparándome para ir a la escuela por la tarde. La primera vez que todo cambió fue 3 meses después de la boda. Estaba en la cocina, untando mermelada en una rebanada de pan,
cuando escuché la puerta principal abrirse. Ampolio entró con una sonrisa que no era la misma que mostraba en público. «Olvidé unos papeles importantes», dijo, su voz demasiado suave, demasiado calculada. Me pidió que lo ayudara a buscarlos en su habitación. Con la inocencia de mis 12 años, lo seguí sin sospechar nada. Cuando entramos al cuarto, cerró la puerta con llave. El sonido del cerrojo fue como un martillo golpeando mi pecho. Lo que pasó después es algo que, incluso ahora, a mis 83 años, hace que mis manos tiemblen al recordarlo. «Esto será nuestro pequeño secreto, Emily», susurró después, mientras yo intentaba procesar el dolor, el miedo y la confusión. «Si le cuentas a tu madre, no te creerá, y si lo haces, ella quedará destrozada. ¿Quieres que vuelvan a pasar hambre? ¿Quieres que tus hermanitos sufran?» Estaba en shock, paralizada, incapaz de responder. Así comenzó mi calvario semanal. Cada miércoles, Ampolio regresaba a casa al mediodía. Intenté evitarlo, inventando excusas para no estar en casa, pero cuando lo lograba, él se enfurecía. «No seas desobediente, Emily. Si hablo con tu madre, diré que eres una niña rebelde, y eso será una vergüenza para la familia». En un pueblo pequeño de los años 50, ser una niña problemática era un estigma que ninguna familia quería cargar. Intenté pedir ayuda una vez a mi profesora, dona Glenda. Era una mujer severa, con gafas grandes y un crucifijo colgado al cuello. Le conté, con la voz temblorosa, lo que estaba pasando. Ella me miró en silencio, incómoda, y luego dijo: «Emily, no debes inventar historias sobre adultos, mucho menos sobre tu padrastro, que tanto ha hecho por tu familia. Eso es un pecado grave». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Si mi profesora, alguien en quien confiaba, no me creía, ¿quién lo haría? Ampolio era intocable. Iba a misa todos los domingos, participaba en el consejo municipal y todos lo veían como el hombre que había rescatado a la viuda y sus hijos. Me di cuenta entonces de que estaba sola, atrapada en un secreto que me consumía. Con el tiempo me volví una niña callada, siempre con la cabeza baja. Mi madre pensaba que era timidez o la adolescencia. Mis compañeros de escuela me consideraban extraña, distante, pero dentro de mí algo más estaba creciendo, una chispa de resistencia, una determinación silenciosa. En mi 13º cumpleaños, Ampolio me dio una caja de zapatos envuelta con un lazo rojo. Dentro había un vestido, demasiado elegante para una niña como yo. «Es nuestro secreto», dijo con esa sonrisa que me helaba la sangre. Fue entonces cuando tuve una idea. Esa caja de zapatos sería mi aliada. Esa noche, cuando todos dormían, escondí el vestido en el fondo de mi armario y comencé a usar la caja para guardar pruebas. En los años 50, sin cámaras ni grabadoras, conseguir evidencias era difícil, pero me volví astuta. Recolectaba pequeños objetos, un pañuelo con marcas de lápiz labial que encontré en su chaqueta mientras lavaba la ropa, notas donde anotaba fechas, horas y frases que él decía. Una vez, cuando rasgó mi blusa en un forcejeo, guardé un pedazo de tela con manchas que cosí a escondidas antes de que mi madre lo viera.
Durante 5 largos años, esa caja se llenó de fragmentos de mi dolor, escondida bajo una tabla suelta en el suelo de mi cuarto. Mientras crecía, aprendí a protegerme de pequeñas maneras. Inventé horarios de estudio en la biblioteca los miércoles para evitar estar en casa. Cuando no podía escapar, escondía cuchillos de cocina en lugares estratégicos, no porque pensara usarlos, sino porque me hacían sentir un poco más segura. Cada año, en mi cumpleaños, miraba esa caja y me decía, aún no es el momento. Ampolio seguía siendo el ciudadano modelo para todos. Mi madre, agotada pero contenta con la estabilidad económica, no sospechaba nada. Mis hermanos lo admiraban y yo cargaba sola el peso de un secreto que me robaba la infancia. En la víspera de mi 18º cumpleaños, revisé la caja una última vez. Cada objeto era un recordatorio de mi sufrimiento, pero también de mi fuerza. Al día siguiente, mi madre insistió en organizar una pequeña fiesta para celebrar mi mayoría de edad. Invitó a tíos, vecinos y hasta a dona Glenda, mi antigua profesora. Para todos sería una celebración familiar. Para mí sería el día en que rompería el silencio. La mañana de mi cumpleaños, desperté antes del amanecer, me quedé mirando el techo, sintiendo el peso de la caja bajo el suelo. No había vuelta atrás. La noche anterior, Ampolio me había acorralado en el lavadero mientras doblaba ropa, susurrando que tenía un regalo especial para mi cumpleaños. Logré escapar diciendo que mi madre me llamaba, pero su mirada me persiguió. Ese sería el último día, me prometí. Saqué la caja de su escondite y la coloqué bajo mi cama. Me arreglé frente al espejo, ensayando una sonrisa que había perfeccionado durante años. Había aprendido a ser una gran actriz para sobrevivir. En la cocina, mi madre había preparado un pastel sencillo. Nicolás y Rabel, ahora de 13 y 11 años, estaban emocionados. Ampolio estaba allí, con su sonrisa falsa. Mi entenada favorita, ya mayor de edad, dijo, poniendo su mano en mi hombro. Reprimí el impulso de apartarme. Ese día necesitaba mantener las apariencias más que nunca. La fiesta comenzó por la tarde, con los primeros invitados llegando. Mi tía Bruna, mi tío Rogerio, los vecinos de al lado, dona Clara y su esposo. Dona Glenda también vino, trayendo un pequeño regalo. «Felicidades, Emily, ¿cómo has crecido?», dijo, sin imaginar que pronto enfrentaría su propia culpa. A las 7, con todos los invitados presentes, mi madre me pidió sentarme en el centro de la sala. Los regalos estaban apilados en una mesa. Un pañuelo de mi tía, una blusa tejida por dona Clara, un libro de mi profesor de literatura. Mi corazón latía con fuerza mientras abría cada paquete, sabiendo que el momento crucial se acercaba. Entonces, mi madre trajo su regalo, uno que compartía con Ampolio, un broche en forma de flor. «Era de mi madre», dijo, «ahora es tuyo». Agradecí con un beso, mientras Ampolio me entregaba su regalo envuelto en papel brillante. «Tengo algo especial para ti, Emily», dijo con esa sonrisa que me revolvía el estómago. «¡Qué casualidad!», respondí, mi voz más firme de lo que jamás había sido. «Yo también tengo un regalo para ti, Ampolio»,
La sala quedó en silencio. Fui a mi cuarto, sintiendo todas las miradas sobre mí, y regresé con la caja de zapatos, decorada con el mismo lazo rojo del vestido que él me había dado años atrás. «Ábrela», dije, colocándola en sus manos. «Es un regalo que preparé durante 5 años». Su rostro cambió al abrir la tapa, revelando los pañuelos, el retazo de tela, las notas detalladas, un calendario marcado con cruces rojas cada miércoles. En el fondo, una carta para mi madre, relatando cada abuso desde aquella primera vez. «¿Qué es esto?», preguntó mi madre, su voz temblorosa. «Son regalos», respondí, mirando a todos en la sala. «Regalos que recibí de mi padrastro cada miércoles durante 5 años, desde que tenía 12 años». El silencio era ensordecedor. Ampolio cerró la caja de golpe, intentando reír. «No sé de qué habla esta niña. Son cosas de la escuela». Pero mi voz no vaciló. «Lee la carta, mamá. Explica todo». Y así, frente a todos, la verdad salió a la luz, rompiendo el silencio que me había encarcelado durante tanto tiempo. El silencio en la sala se volvió tan pesado que parecía que el aire mismo se había detenido. Mi madre, con las manos temblando, tomó la carta que estaba en el fondo de la caja de zapatos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y vi cómo su rostro se transformaba. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente una tristeza tan profunda que parecía que su corazón se rompía en pedazos frente a todos. Ampolio, mi padrastro, intentó hablar, su voz quebrándose en un intento desesperado por mantener el control. «Elena, no creas en esto. Emily siempre ha sido una niña problemática, inventando historias desde que murió su padre. Todos lo saben». Pero su tono ya no era el del hombre confiado que dominaba cualquier conversación. Había un matiz de pánico en sus palabras, y todos en la sala lo notaron. Me mantuve de pie, con los puños apretados a los lados, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor en mi pecho. Había ensayado este momento tantas veces en mi cabeza que casi parecía un sueño, pero ahora, enfrentando a Ampolio frente a todos, no había espacio para el miedo. «No estoy inventando nada», dije, mi voz clara cortando el murmullo que comenzaba a surgir entre los invitados. «Cada pedazo de tela, cada nota, cada marca en esa caja cuenta una historia que comenzó cuando tenía 12 años, cuando tú, Ampolio, empezaste a entrar en mi cuarto los miércoles al mediodía». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «¿Quieres que cuente los detalles aquí, frente a todos? ¿O prefieres que la carta lo haga por mí?» La sala estalló en susurros. Mi tía Bruna, siempre tan protectora, dio un paso hacia mi madre, pero sus ojos estaban fijos en Ampolio, como si estuviera viendo a un extraño por primera vez. Dona Clara, la vecina, se cubrió la boca con la mano, sus ojos llenos de lágrimas. Mi profesor de literatura, Jean, un hombre reservado que raramente hablaba fuera de la escuela, se acercó a la mesa y tomó uno de los pañuelos con manchas de lápiz labial. «¿Esto es tuyo, Ampolio?», preguntó, su voz tranquila pero cargada de una furia contenida. Ampolio balbuceó, buscando una excusa. Eso debe ser de Elena.
No sé de dónde sacó Emily esas cosas, pero nadie le creía ya. La caja de zapatos, con su contenido cuidadosamente recolectado durante 5 años, era una verdad que no podía negarse. Mi madre, aún sosteniendo la carta, levantó la mirada hacia Ampolio. «¿Cómo pudiste?», susurró. No fue un grito, sino algo mucho más devastador, una pregunta cargada de traición y dolor. Las lágrimas corrían por su rostro, pero había algo nuevo en sus ojos, algo que no había visto antes, una furia silenciosa, como un fuego que comienza a arder lentamente, pero que no se apagará. «Elena, por favor», intentó Ampolio, dando un paso hacia ella, pero mi tío Rogerio lo detuvo, sujetándolo por el brazo con una fuerza que no admitía resistencia. «Quédate donde estás», dijo mi tío, su voz grave, casi un gruñido. «No toques a mi hermana». Entonces ocurrió algo inesperado. Mi prima Carolina, que había estado sentada en un rincón, en silencio y cabizbaja, dio un paso al frente. Tenía 19 años, estaba recién casada y rara vez venía a casa. «No fue solo Emily», dijo con voz temblorosa, pero firme. «También intentó algo conmigo. Me tocó los pechos, me tocó ahí abajo y me obligó a hacerlo. Era el verano de 1956, cuando vine aquí unas semanas. Tenía 14 años. Me dijo que nadie me creería». La sala se congeló. Todas las miradas se volvieron hacia ella, luego hacia Ampolio, cuya expresión pasó del miedo al horror absoluto. «¡Mentiras!», gritó, pero se le quebró la voz y nadie le prestó atención. La verdad caía como una avalancha y él estaba atrapado bajo ella. Mi tío Rogerio, padre de Carolina, dio un paso hacia Ampolio, su rostro rojo de rabia. «¿Qué le hiciste a mi hija?», gruñó, y tuvo que ser detenido por Jean y el esposo de dona Clara, que lo sujetaron por los hombros. «No aquí, Rogerio», dijo Jean, «esto debe resolverse con la justicia». Mi madre, aún con la carta en la mano, se levantó del sofá donde se había desplomado. Sus manos temblaban, pero su postura era firme. «No es solo un asunto de justicia», dijo, mirando a Ampolio con una intensidad que nunca le había visto. «Es un asunto de verdad, y hoy esta verdad saldrá a la luz frente a todos los que te consideraban un hombre honorable». Ampolio intentó una última defensa. «No tienen pruebas. Son solo palabras de unas niñas confundidas contra la palabra de un hombre respetado». Pero entonces mi abuelo paterno, un hombre callado que había estado observando desde un rincón, dio un paso adelante. Siempre había sido una figura distante, pero en ese momento su presencia llenó la sala. «Yo también tengo algo que decir», comenzó, sacando un pequeño cuaderno del bolsillo de su chaleco. «Desde hace 2 años noté que Emily temblaba cada vez que oía el motor de tu coche los miércoles. Una vez, cuando viniste a buscarla a mi casa, vi el miedo en sus ojos. Empecé a anotar cosas, fechas, horas, comportamientos extraños. No fui a la policía porque no tenía pruebas concretas, pero ahora, con lo que Emily ha guardado, tenemos más que suficiente». No podía creer lo que escuchaba. Mi abuelo, en su silencio, había estado observando, juntando sus propias piezas del rompecabezas. Lágrimas llenaron mis ojos, no de dolor,
sino de un alivio que no sabía que necesitaba. No estaba sola, nunca lo había estado del todo. Dona Glenda, mi antigua profesora, se acercó a mí con el rostro lleno de culpa. «Emily, perdóname», dijo, su voz quebrada. «Debería haberte escuchado cuando intentaste contármelo. Debería haber hecho algo». La miré, y aunque una parte de mí aún sentía resentimiento, supe que este no era el momento para culpar. «No es solo tu culpa, profesora», dije. «Todos fuimos engañados por él». El caos se apoderó de la sala. Ampolio intentó escapar hacia la puerta, pero el esposo de dona Clara lo bloqueó. «No vas a ninguna parte hasta que llegue la policía», dijo, su voz firme como una roca. Alguien ya había corrido a la casa vecina para llamar a la delegación. Mientras esperábamos, los murmullos de indignación crecían. Los vecinos, los familiares, todos los que alguna vez habían admirado a Ampolio, ahora lo miraban con desprecio. Mi madre, aún abrazando la carta, se acercó a mí y me tomó de las manos. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó, su voz rota por la culpa. «No podía, mamá», respondí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. «Me dijo que no me creerías, que nos dejaría en la miseria si hablaba. Y cuando intenté contarle de dona Glenda y no me creyó, pensé que nadie lo haría. Por eso guardé todo esto». Señalé la caja, ahora vacía sobre la mesa, pues su contenido estaba siendo revisado por los invitados. Esperé hasta tener suficiente para que nadie pudiera negarlo. Mi madre me abrazó, un abrazo que era a la vez doloroso y sanador. «Perdóname, Emily», susurró. «Perdóname por no haberlo visto». «No es tu culpa», le dije, y en ese momento lo creía de verdad. Cuando la policía llegó, 2 oficiales entraron en la sala. El sargento Ravel, un hombre que conocía a nuestra familia desde hace años, escuchó con atención mientras mi madre explicaba todo, mostrando la caja y la carta. Carolina dio su testimonio y mi abuelo presentó su cuaderno. Yo hablé, relatando cada detalle con una calma que sorprendía incluso a mí misma. En los años 50, casos como este raramente llegaban a las autoridades. El silencio social era la norma, pero la cantidad de evidencias y los testimonios de Carolina y mi abuelo hacían imposible ignorarlo. «Llevaremos al señor Ampolio a la delegación», dijo el sargento, su voz seria. «Tendrán que venir mañana para un testimonio formal». Cuando los policías se llevaron a Ampolio, esposado, pasando por la sala llena de invitados, su cabeza estaba baja. Ya no era el hombre imponente que todos admiraban, sino una sombra de sí mismo. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos en silencio, otros susurrando entre sí. Mi tía Bruna y dona Clara se quedaron para apoyar a mi madre, que alternaba entre llanto y una furia silenciosa. Mis hermanos, confundidos y asustados, fueron llevados por mi abuelo a su casa para pasar la noche. Me quedé en la sala, ahora desordenada, con los restos de una fiesta que nunca fue lo que se suponía. La caja de zapatos, vacía tras ser entregada a la policía, parecía un símbolo de mi liberación. Esa noche, acostada en mi cama, sentí una paz frágil pero real. Por primera vez en años, dormí sin temor a escuchar pasos en el pasillo, sin verificar si la puerta estaba cerrada con llave. Sabía que el camino por delante
sería difícil. El proceso legal, los chismes del pueblo, el estigma que siempre persigue a las víctimas. Pero también sabía que había dado el primer paso hacia mi libertad. La caja de zapatos no solo había guardado pruebas, había guardado mi esperanza, mi fuerza, mi verdad. Y ahora esa verdad estaba libre, lista para cambiar no solo mi vida, sino la de todos los que habían estado ciegos ante el verdadero rostro de Ampolio. La mañana siguiente a mi 18º cumpleaños, el sol apenas despuntaba cuando desperté. La casa estaba en silencio, un contraste abrumador con el caos de la noche anterior. Me quedé sentada en la cama, mirando la caja de zapatos vacía que ahora descansaba sobre mi escritorio. Había sido mi refugio secreto durante 5 años, y aunque su contenido ya estaba en manos de la policía, aún sentía su peso en mi alma. Mi nombre es Emily Santos, y esta es la continuación de mi historia, una historia de lucha, de verdades enterradas y de la fuerza que nace cuando decides no callar más. La ciudadciña donde crecí ya no era la misma. La noticia de la detención de Ampolio se había esparcido como pólvora, y yo sabía que ese día sería solo el comienzo de un camino largo y lleno de cicatrices. Bajé a la cocina, donde mi madre ya estaba preparando café. Sus ojos estaban hinchados y su rostro, marcado por una noche sin dormir, reflejaba una mezcla de dolor y determinación. «Buenos días, hija», dijo suavemente, pero su voz temblaba. Nos sentamos en la mesa y por un momento ninguna habló. Finalmente rompió el silencio. «Emily, hoy iremos a la delegación. Necesitan tu testimonio formal». Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Había hablado frente a los invitados la noche anterior, pero enfrentarme a la policía en una sala fría y oficial era diferente. Era como revivir cada momento de esos 5 años, pero ahora bajo la mirada escrutadora de desconocidos. Antes de salir, mi abuelo llegó para acompañarnos. Sus pasos eran lentos, pero su mirada era firme. «No estás sola, pequeña», me dijo, poniendo una mano en mi hombro. Esas palabras, simples pero cargadas de significado, me dieron el valor que necesitaba. En la delegación, una construcción de paredes grises y olor a humedad, nos recibió el delegado, un hombre de mediana edad llamado Nicolás. Su bigote espeso y su expresión seria me intimidaron al principio, pero su tono fue respetuoso. «Emily, sé que esto es difícil», dijo, señalando una silla frente a su escritorio, «pero necesitamos que nos cuentes todo desde el principio. Cada detalle ayudará a construir el caso». Durante 3 horas relaté mi historia. Comencé con aquella primera vez en el cuarto cerrado, el sonido del cerrojo aún resonando en mi memoria. Hablé de las amenazas de Ampolio, de cómo usaba el miedo para mantenerme en silencio, de las noches en que lloraba en mi almohada mientras todos dormían. Mi madre, sentada a mi lado, escuchaba con los puños apretados, las lágrimas cayendo en silencio. Cada palabra que decía era como una puñalada para ella, pero también sentía que era una forma de liberarla de la culpa que cargaba. Cuando terminé, el delegado hojeó las notas y miró la caja de pruebas que la policía había traído. «Esto es sólido», dijo, «las evidencias físicas, tu testimonio, el de tu prima Carolina y las anotaciones de tu abuelo».
es más de lo que solemos tener en casos como este. Carolina también dio su testimonio ese día. La vi en el pasillo de la delegación, con los ojos rojos pero la cabeza alta. Cuando terminamos, nos abrazamos en silencio, un gesto que decía más que cualquier palabra. «Gracias por ser tan valiente, Emily», susurró. «Sin ti, yo nunca habría hablado». No me sentía valiente, me sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón que aún no terminaba. Pero sus palabras me recordaron que mi verdad no solo me pertenecía a mí, estaba abriendo una puerta para otras. En los días siguientes, el pueblo se convirtió en un hervidero de rumores. La noticia de la detención de Ampolio, el contador respetado, era el tema en cada esquina, en la panadería, en la plaza. Algunos vecinos llegaban a casa con pretextos: un pastel, una jarra de leche, cualquier excusa para preguntar detalles. «¿Es verdad lo que dicen, Carolina?», preguntaba dona Irene, la vecina que había estado en la fiesta. Mi madre, con una cortesía forzada, respondía poco y desviaba la conversación, pero yo sabía que detrás de su amabilidad estaba lidiando con su propia tormenta interior. Una noche, mientras cosía en la sala, me confesó: «Me siento como si hubiera fallado como madre, Emily. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dejé que ese hombre entrara en nuestras vidas?» «No lo sabías, mamá», respondí, sentándome a su lado. «Él engañó a todos, no solo a ti», pero sus ojos, llenos de culpa, me decían que mis palabras no eran suficientes para aliviar su dolor. Mis hermanos, Nicolás y Rabel, también estaban confundidos. Eran demasiado jóvenes para entender todo, pero lo suficiente mayores para sentir la tensión. Nicolás, el mayor, me preguntó una tarde mientras barríamos el patio: «¿Por qué Ampolio se fue, Emily? ¿Qué hizo?». No supe cómo responderle sin romperle el corazón, así que solo dije: «Hizo cosas malas, pero ya no estará aquí para lastimarnos». Él asintió, pero su mirada perdida me dijo que necesitaría tiempo para procesarlo. La comunidad, aunque conmocionada, no estaba unida en su reacción. Algunos, como mi tía Bruna y dona Clara, nos apoyaban sin dudar. Otros, sin embargo, susurraban cosas crueles. «Esa Emily siempre fue rara, ¿no? Tal vez inventó todo para llamar la atención», escuché decir a una vecina en el mercado. Esas palabras dolían, pero no me sorprendían. En un pueblo pequeño, donde la reputación lo era todo, era más fácil culpar a una niña que aceptar que un hombre respetable era un monstruo. Cada comentario era como una pequeña puñalada, pero también avivaba mi determinación de no dejar que esas voces me silenciaran. Mientras tanto, otras verdades comenzaron a salir a la luz. 2 chicas más del pueblo se presentaron en la delegación con historias similares. Una era Glenda, la hija de un cliente del banco donde trabajaba Ampolio. La otra, una sobrina lejana de un amigo suyo. Ambas contaron cómo Ampolio las había manipulado, usando el mismo patrón de amenazas y promesas de secretos. Sus historias eran tan parecidas a la mía que sentía un escalofrío cada vez que las escuchaba. ¿Cuántas más habían sufrido en silencio? ¿Cuántas habían callado por miedo a no ser creídas? La idea de que no éramos solo Carolina y yo me llenaba de una mezcla de tristeza y furia.
El caso empezó a tomar proporciones más grandes. Un periódico de la capital publicó una nota breve: contador respetado, acusado de crímenes contra menores en pueblo del interior. El banco despidió a Ampolio de inmediato, y el cura del pueblo, en un sermón que todos entendieron, habló de lobos vestidos de corderos. Aunque no mencionó nombres, las miradas de los feligreses se cruzaban, sabiendo exactamente de quién hablaba. En casa tratábamos de mantener una rutina, pero nada era normal. Mi madre trabajaba en silencio. Mis hermanos evitaban mencionar a Ampolio y yo me preparaba mentalmente para lo que vendría. El juicio. Los meses previos al juicio fueron un torbellino. La policía nos llamó varias veces para aclarar detalles, y cada visita a la delegación era como abrir una herida fresca. Los abogados de Ampolio intentaron desacreditarme, insinuando que era una adolescente rebelde que inventaba historias para vengarse de un padrastro estricto. ¿Por qué esperaste tanto para hablar?, me preguntó uno de ellos en una audiencia preliminar. ¿Por qué no gritaste o huiste? Sus preguntas eran como golpes, pero respondí con calma. Porque tenía 12 años y él me dijo que nadie me creería, porque tenía miedo de que mi familia sufriera, porque cuando intenté hablar, nadie me escuchó. Mi voz no tembló y vi cómo el abogado desviaba la mirada, incómodo. En octubre de 1959, el juicio finalmente llegó. Fue un proceso agotador, lleno de interrogatorios que me obligaban a revivir cada momento doloroso, pero las pruebas eran irrefutables. La caja de zapatos, los testimonios de Carolina, Glenda y la otra chica, las anotaciones de mi abuelo, incluso el testimonio de dona Glenda, quien admitió con vergüenza que no me había creído años atrás. Ampolio fue condenado a 8 años de prisión, una sentencia dura para la época, cuando estos casos solían ser ignorados o resueltos en privado. Cuando el juez anunció el veredicto, lo miré desde el otro lado de la sala. No era el hombre imponente de antes. Era solo una sombra, con ojeras profundas y un rostro que reflejaba derrota. No sentí alegría, ni venganza, solo un cansancio inmenso y un deseo urgente de dejar todo atrás. Esa noche, sentada en la cocina con mi madre, le dije: «Mamá, no puedo quedarme aquí. No quiero seguir siendo la chica del escándalo. Quiero irme a Belo Horizonte, estudiar enfermería, construir algo nuevo». Ella tomó mis manos, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de orgullo. «Irás a donde quieras, hija, y nosotros iremos contigo cuando podamos». Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en años sentí que tenía un futuro, uno que yo podía elegir. 2 semanas después, estaba en un autobús rumbo a la capital, con una maleta pequeña y un sueño frágil pero real. Mi tía Bruna me acogió en su casa, un apartamento modesto donde dormía en el sofá. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una farmacia y me inscribí en un curso preparatorio para la escuela de enfermería. La ciudad grande me abrumaba. El ruido, las multitudes, el ritmo frenético. Pero también me ofrecía algo que nunca había tenido: anonimato. Nadie sabía quién era,
Nadie susurraba cuando pasaba. Por primera vez era solo Emily, una joven del interior con la oportunidad de empezar de nuevo. La ciudad de Belo Horizonte era un mundo nuevo, un torbellino de luces, ruidos y rostros desconocidos que me hacían sentir pequeña, pero al mismo tiempo libre. Mi nombre es Emily Santos y a los 18 años, con una maleta llena de ropa remendada y un corazón cargado de cicatrices, comencé a construir una vida lejos del pueblo que me había visto crecer y sufrir. Aquellos primeros meses en la capital fueron un desafío constante, una prueba de mi resistencia, pero también una chispa de esperanza que se encendía cada día un poco más. La caja de zapatos, ahora vacía tras el juicio, seguía conmigo, no como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de mi fuerza, de la niña que no se rindió y de la mujer que estaba decidida a renacer. Vivir en casa de mi tía Bruna era un arreglo temporal. Su apartamento, en un barrio obrero de la ciudad, era pequeño, con paredes descascaradas y un olor constante a café recién hecho cocó. Dormía en un sofá que crujía con cada movimiento, pero no me quejaba. Bruna era una mujer soltera, trabajadora, que cosía vestidos para las tiendas del centro y siempre encontraba tiempo para escucharme. «Eres fuerte, Emily», me decía mientras compartíamos una taza de té por las noches. «Lo que hiciste en el pueblo, no cualquiera tiene ese coraje». Sus palabras eran un bálsamo, pero también me recordaban que la libertad que buscaba venía con un precio. Largas horas de trabajo, noches sin dormir y la lucha constante por mantenerme a flote. Conseguí un empleo de medio tiempo como ayudante en una farmacia cercana. El dueño, un hombre mayor llamado Señor Apolo, un nombre que al principio me hizo estremecer por la ironía, era amable pero estricto. Mi trabajo consistía en organizar frascos, atender a los clientes y limpiar el mostrador. Ganaba lo justo para pagar mis gastos y enviar algo de dinero a mi madre, que seguía en el pueblo con mis hermanos Nicolás y Rabel. Por las noches asistía a un curso preparatorio para la escuela de enfermería, un sueño que había guardado en secreto durante años. Las clases eran agotadoras, con profesores exigentes y compañeros que parecían saber mucho más que yo. Una chica del interior que apenas había terminado la escuela secundaria. Pero cada lección, cada página de los libros de anatomía era un paso hacia un futuro que sentía mío. Los primeros meses fueron una danza entre la esperanza y la inseguridad. La ciudad, con sus calles abarrotadas y sus edificios altos, me abrumaba. Había días en que me sentía perdida, como si no perteneciera a ese lugar. Una tarde, mientras caminaba hacia la farmacia bajo una lluvia torrencial, me detuve frente a una vitrina y vi mi reflejo, una joven delgada, con el cabello mojado pegado al rostro, pero con una chispa en los ojos que no había visto antes. «Lo estás logrando, Emily», me dije en voz baja. «No eres la niña asustada de antes». Ese momento, aunque pequeño, marcó un cambio. Comencé a caminar con la cabeza más alta, a hablar con más confianza, a creer que podía construir algo nuevo. En 1961, tras meses de estudio intenso, fui aceptada en la escuela de enfermería. La noticia llegó en una carta que abrí con manos temblorosas sentada en el sofá de mi tía.
Grité de alegría y Bruna me abrazó, riendo como si ella misma hubiera aprobado el examen. «Lo sabía, pequeña, sabía que lo lograrías», dijo, mientras preparaba un pastel improvisado para celebrar. La escuela de enfermería era un mundo aún más exigente. Clases teóricas por la mañana, prácticas en el hospital por la tarde y turnos en la farmacia hasta la noche. Dormía apenas 4 o 5 horas, pero cada sacrificio valía la pena. Por primera vez, sentía que mi vida tenía un propósito, que estaba construyendo algo que nadie podría arrebatarme. Durante mis prácticas en el hospital, conocí a Ivanildo, un joven médico residente con una sonrisa cálida y una paciencia que parecía infinita. Lo vi por primera vez en el ala de pediatría, calmando a un niño que lloraba antes de una inyección. Había algo en su manera de hablar, suave pero firme, que me hacía sentir segura. Un día, mientras ordenábamos suministros en el almacén del hospital, me preguntó: «Emily, ¿cómo haces para conectar tan bien con los niños? Parecen confiar en ti de inmediato». Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. «Solo trato de escucharlos», dije finalmente, desviando la mirada. Pero Ivanildo no insistió. Simplemente asintió, como si entendiera que había más detrás de mis palabras. Con el tiempo, Ivanildo y yo comenzamos a hablar más. Me invitaba a tomar café después de los turnos, siempre respetuoso, nunca invasivo. Una noche, mientras caminábamos por una plaza cerca del hospital, me atreví a compartir un pedazo de mi historia. No todo, solo lo suficiente para que entendiera por qué a veces me ponía tensa cuando alguien se acercaba demasiado. «No tienes que contarme nada que no quieras», dijo, deteniéndose para mirarme a los ojos. «Pero quiero que sepas que estoy aquí, sin prisa, sin exigir nada». Sus palabras fueron como un abrazo invisible, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía confiar en alguien sin temor a ser juzgada. Mientras tanto, en el pueblo, las cosas comenzaban a cambiar para mi familia. Con el dinero que enviaba y los ahorros de mi madre, que ahora trabajaba como costurera independiente, lograron comprar una casita en las afueras de Belo Horizonte. En 1962 recibí la noticia de que mi madre y mis hermanos se mudarían a la capital. Nicolás, que ya tenía 17 años, había conseguido un empleo en un taller mecánico, y Rabel, de 15, planeaba continuar sus estudios. La idea de tener a mi familia cerca me llenaba de alegría, pero también de ansiedad. ¿Cómo sería vivir juntos de nuevo, después de todo lo que había pasado? ¿Podríamos sanar como familia? El día que llegaron, fui a recibirlos a la estación de autobuses. Mi madre bajó primero, con una maleta gastada en la mano y una sonrisa cansada, pero esperanzada. Nicolás y Rabel la seguían, más altos de lo que recordaba, con expresiones que mezclaban emoción y nerviosismo. Nos abrazamos en medio de la multitud, y por un momento el bullicio de la ciudad desapareció. «Lo lograste, Emily», dijo mi madre, apretando mis manos. «Nos sacaste de allí, no solo por lo que hiciste con Apolo, sino por no rendirte nunca». Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas de alivio, de saber que, a pesar de todo, seguíamos siendo una familia,
Ayudé a mi madre a instalarse en su nueva casa, un lugar sencillo pero acogedor, con un pequeño patio donde plantó flores. Nicolás se adaptó rápido al trabajo en el taller y Rabel se inscribió en una escuela local. Poco a poco comenzamos a reconstruir nuestra vida juntos. Sin embargo, el pasado no desaparecía del todo. Había noches en que despertaba sudando, con el eco de la voz de Apolo en mi cabeza. En esos momentos miraba la caja de zapatos vacía que guardaba en un rincón de mi cuarto y me recordaba que había ganado esa batalla, pero también sabía que la guerra por sanar sería mucho más larga. En el hospital, mi trabajo como estudiante de enfermería me ponía en contacto con pacientes que, sin saberlo, reflejaban mi propio dolor. Una niña de 10 años, ingresada por una fractura, me miraba con ojos esquivos, evitando el contacto con los médicos varones. Sus dibujos, llenos de figuras oscuras y casas sin puertas, me recordaban a mí misma a su edad. Hablé con Ivanildo al respecto y juntos convencimos al jefe de pediatría para que la niña fuera evaluada por una psicóloga. «Tienes un don, Emily», me dijo Ivanildo después. «Ves cosas que otros no ven». No le dije que ese don venía de haber vivido en la oscuridad durante tanto tiempo. Mi relación con Ivanildo creció lentamente como una planta que necesita tiempo para echar raíces. Él nunca me presionó, nunca cruzó los límites que yo marcaba. Una noche, mientras tomábamos un helado en una plaza, le conté toda mi historia, desde aquella primera tarde en el cuarto cerrado hasta el día del juicio. Él escuchó en silencio, sosteniendo mi mano, y cuando terminé, solo dijo: «Gracias por confiar en mí. Eres más fuerte de lo que cualquier persona podría imaginar». Ese momento marcó un antes y un después. Por primera vez, sentí que podía amar sin miedo, que podía construir una relación basada en respeto y no en secretos. En 1963 me gradué como enfermera. El día de la ceremonia, mi madre, Nicolás, Rabel y mi tía Bruna estaban en la primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Ivanildo también estaba allí, con una sonrisa orgullosa. Ese mismo año fui contratada por el hospital donde había hecho mis prácticas, un trabajo que me permitió estabilizarme económicamente y ayudar más a mi familia. La caja de zapatos que había llevado conmigo a Belo Horizonte seguía en mi cuarto, ahora como un recordatorio de que el pasado no me definía, pero sí me había dado la fuerza para llegar hasta aquí. El sonido de las campanas de la iglesia cercana me despertaba cada mañana en Belo Horizonte, un recordatorio de que la vida seguía adelante, incluso cuando el pasado intentaba arrastrarme de vuelta. Mi nombre es Emily Santos y a los 22 años, con mi título de enfermera recién obtenido y un trabajo estable en el hospital, comenzaba a sentir que el mundo podía ser un lugar donde no solo sobrevivía, sino que también podía florecer. Sin embargo, las heridas de mi infancia no desaparecían por completo. Eran como sombras que se alargaban en los momentos de silencio, recordándome que la sanación es un proceso lento, lleno de altibajos. La caja de zapatos, que ahora descansaba en una esquina de mi pequeño cuarto alquilado, seguía siendo un símbolo de mi lucha, pero también de mi victoria, un recordatorio de que había enfrentado al monstruo y ganado.
Mi vida en la capital se asentaba en una rutina agotadora pero gratificante. Trabajaba turnos largos en el hospital, atendiendo pacientes en el ala de pediatría, donde mi sensibilidad para detectar el dolor oculto se volvía cada vez más aguda. Había algo en los ojos de ciertos niños, un brillo apagado, un miedo que no explicaban, que me conectaba con la niña que yo había sido. Una tarde, mientras ayudaba a una pequeña de 8 años a calmarse antes de un procedimiento, noté cómo evitaba mirar a los médicos varones. Sus manos temblaban cuando un doctor se acercó y sus dibujos, que dejaba olvidados en la cama, mostraban figuras oscuras sin rostros. Hablé con Ivanildo, mi amigo y ahora novio, y juntos insistimos en que la niña fuera evaluada por una especialista. «No todos ven lo que tú ves, Emily», me dijo él, apretando mi mano. «Tu pasado te dio un lente que salva vidas». Sus palabras me hicieron sentir útil, pero también me recordaban el costo de ese lente. Fuera del hospital, mi vida personal comenzaba a tomar forma. Ivanildo y yo nos veíamos con más frecuencia, compartiendo cafés, paseos por el parque y conversaciones que se alargaban hasta la medianoche. Él era paciente, siempre respetando mis límites, y poco a poco me ayudó a redescubrir la confianza que había perdido. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante sencillo, me preguntó sobre mis sueños. «Quiero ser más que una enfermera», confesé, sorprendida por mi propia sinceridad. «Quiero ayudar a niños como yo, asegurarme de que nadie tenga que guardar secretos que los destruyan». Ivanildo sonrió, sus ojos brillando bajo la luz tenue. «Lo harás, Emily, ya lo estás haciendo». Esa noche, por primera vez, me permití imaginar un futuro con él, una vida donde el amor no estuviera manchado por el miedo. Mi familia también se adaptaba a la vida en Belo Horizonte. Mi madre, Carolina, había encontrado trabajo como costurera para una tienda de ropa, y aunque el sueldo no era mucho, le daba una independencia que la hacía sonreír más. Nicolás, ahora de 18 años, prosperaba en el taller mecánico, donde su habilidad con los motores le ganaba el respeto de sus compañeros. Rabel, con 16, destacaba en la escuela y soñaba con ser maestro. Los visitaba los fines de semana, y cada vez que entraba en su pequeña casa, sentía un calor que me recordaba que, a pesar de todo, seguíamos unidos. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a plantar un rosal en el patio, ella me miró y dijo: «Nunca te dije cuánto me inspiras, Emily. Eres la fuerza que nos mantuvo juntos». Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas, pero también me dieron una certeza. Valía la pena cada lucha. Sin embargo, el pasado no se desvanecía por completo. Había noches en que los recuerdos de Ampolio regresaban no como pesadillas, sino como ecos que me hacían dudar de mí misma. ¿Y si no hubiera hablado? ¿Y si hubiera seguido callando? Esos pensamientos me perseguían, especialmente cuando estaba sola. Una noche, mientras ordenaba mi cuarto, tomé la caja de zapatos vacía y la abrí. No había nada dentro, pero aún podía sentir el peso de cada pañuelo, cada nota, cada pedazo de tela que había guardado.
decidí escribir una carta, no para nadie en particular, sino para mí misma. Querida Emily, comencé, nunca olvidaré lo que soportaste, pero tampoco olvidaré lo que lograste. Eres más que tu dolor. Guardé la carta en la caja, un nuevo tipo de prueba, la de mi propia fortaleza. En el hospital, mi trabajo se volvió más que una profesión, era una misión. Comencé a trabajar con un grupo de enfermeras y médicos para crear un protocolo de atención para niños que mostraban signos de abuso. En los años 60, estos temas apenas se discutían y muchos profesionales preferían ignorar las señales por miedo a equivocarse. Pero yo no podía mirar hacia otro lado. Una vez, durante un turno nocturno, atendí a un niño de 11 años que había llegado con moretones inexplicables. Sus padres decían que se había caído, pero su mirada esquiva y su silencio me decían otra cosa. Hablé con Ivanildo y juntos logramos que el caso fuera investigado. Cuando se confirmó que el niño sufría maltrato, sentí una mezcla de tristeza y alivio. «Hiciste la diferencia, Emily», me dijo Ivanildo, abrazándome en el pasillo del hospital. «Por niños como él, vale la pena seguir». Mi relación con Ivanildo se fortalecía cada día. En 1964, durante un paseo por el lago Pampulja, me propuso matrimonio. Lo hizo de manera sencilla, con un anillo modesto que había comprado con sus ahorros. «No te prometo el mundo, Emily», dijo, arrodillado bajo un árbol, «pero te prometo estar a tu lado, respetarte y apoyarte siempre». Lloré, no de miedo, sino de una alegría que no creía posible. Acepté, y unos meses después nos casamos en una ceremonia íntima. Mi madre, mis hermanos, mi tía Bruna y mi abuelo estaban allí, junto con algunos amigos del hospital. La caja de zapatos, vacía pero siempre presente, estaba en mi cuarto ese día, como un testigo silencioso de mi nueva etapa. El matrimonio con Ivanildo fue un refugio de paz. Él entendía mis silencios, mis días difíciles, y nunca me pidió más de lo que podía dar. Construimos una vida juntos, primero en un pequeño apartamento alquilado, luego en una casa modesta que compramos con mucho esfuerzo. En 1965 nació nuestra primera hija, Glenda, una niña de ojos grandes que llenó nuestra casa de risas. 2 años después llegó nuestro hijo, Jean. Criarlos fue un desafío, pero también una alegría inmensa. Les enseñé desde pequeños que su voz importaba, que nadie tenía derecho a tocarlos sin su permiso, que los secretos dolorosos debían romperse. Cada noche, al arroparlos, me prometía que nunca vivirían el miedo que yo había conocido. En el trabajo, mi compromiso con las víctimas de abuso crecía. Comencé a asistir a reuniones con asistentes sociales y psicólogos, abogando por más capacitación para identificar señales de maltrato. En una ocasión, ayudé a una adolescente de 15 años que había intentado escapar de casa. Su historia era tan parecida a la mía que pasé horas hablando con ella, asegurándole que no estaba sola. Cuando finalmente fue llevada a un lugar seguro, me abrazó y dijo: «Gracias por creerme». Esas palabras se grabaron en mi corazón, recordándome por qué seguía adelante. En 1970 recibí una carta inesperada
de dona Clara, la vecina del pueblo que había estado en mi fiesta de 18 años. Ampolio salió de prisión, escribió, volvió al pueblo, pero nadie lo quiere cerca, vive solo, como un paria. La noticia me golpeó como un viento frío. Por un momento, los recuerdos volvieron con fuerza, su voz, sus amenazas, su sonrisa falsa. Ivanildo me encontró esa noche, sentada en la cocina, con la carta en la mano. «No puede hacerte daño, Emily», dijo abrazándome. «Eres más fuerte que él, siempre lo fuiste». Pero el miedo, aunque debilitado, aún vivía en mí y sabía que necesitaba enfrentarlo de una vez por todas. Decidí viajar al pueblo con Ivanildo y mi madre, no para hablar con Ampolio, sino para verlo, para demostrarme a mí misma que ya no tenía poder sobre mí. Nos hospedamos en casa de dona Clara, quien nos recibió con el mismo cariño de siempre. El domingo fuimos a la misa del pueblo, sabiendo que Ampolio probablemente estaría allí. Lo vi desde lejos, sentado solo en un banco, encorvado, con el cabello blanco y la ropa gastada. Nuestros ojos se cruzaron por un instante y vi en su mirada una mezcla de vergüenza y derrota. No sentí odio ni satisfacción, solo una calma profunda. «No necesito hablar con él», le dije a Ivanildo. «Ya no es nada para mí». Ese día visité la tumba de mi padre, dejando flores y recuerdos felices, y regresé a Belo Horizonte con una paz que no había sentido antes. Mi vida siguió adelante. Glenda y Jan crecían, llenando nuestra casa de vida. Mi trabajo en el hospital se convirtió en una vocación y comencé a dar charlas informales en escuelas y centros comunitarios sobre cómo proteger a los niños del abuso. La caja de zapatos, ahora con mi carta dentro, seguía en mi cuarto, un recordatorio de que mi historia no era solo mía, sino una luz para otros. Sabía que el camino de la sanación no terminaba, pero cada paso me acercaba a la mujer que siempre quise ser, fuerte, libre y capaz de ayudar a quienes cargaban el mismo dolor que yo había llevado. El aroma a café recién hecho llenaba nuestra casa cada mañana, mezclándose con las risas de Glenda y Jan mientras corrían por el patio, persiguiéndose con palos que fingían ser espadas. Mi nombre es Emily Santos y a los 30 años, con una familia propia y una carrera consolidada como enfermera, comenzaba a sentir que la vida me ofrecía una paz que nunca creí posible. Sin embargo, las cicatrices del pasado no desaparecían del todo. Eran como grietas en una pared que, aunque reparadas, seguían visibles bajo cierta luz. La caja de zapatos, ahora guardada en un armario junto a la carta que escribí para mí misma, se había convertido en un símbolo de mi resistencia, pero también en un recordatorio de que mi historia podía ayudar a otros. En esta etapa de mi vida descubrí que mi lucha no era solo por mí, sino por aquellos que aún cargaban el peso de secretos silenciados. Mi trabajo en el hospital se volvió más que una profesión, era un propósito. En el ala de pediatría, donde pasaba la mayor parte de mi tiempo, me convertí en una especie de guardiana silenciosa, observando a los niños con una atención que iba más allá de los síntomas físicos. Una mirada esquiva, un silencio prolongado, un dibujo con colores oscuros, todas eran señales que aprendí a reconocer, no solo por mi formación, sino por mi propia experiencia. Una vez
atendía a una niña de 9 años llamada Bruna, ingresada por una fiebre persistente. Mientras le tomaba la temperatura, noté cómo se tensaba cuando un médico hombre entraba en la habitación. Sus manos apretaban las sábanas y sus ojos se clavaban en el suelo. Hablé con ella a solas, con calma, y poco a poco me confió que su tío la molestaba cuando sus padres no estaban. Mi corazón se rompió, pero también se llenó de determinación. Con la ayuda de Ivanildo, que ahora era jefe de residentes, logramos que Bruna fuera derivada a una psicóloga y que su caso se investigara. Cuando la niña fue trasladada a un hogar seguro con su madre, me buscó para darme un dibujo, una casa con un sol brillante encima. «Gracias por escucharme, señora Emily», dijo, y su pequeña voz me hizo llorar. En ese momento supe que mi trabajo iba más allá de curar cuerpos. Se trataba de sanar almas, de dar voz a quienes, como yo a los 12 años, creían que nadie las creería. Ivanildo, al verme tan conmovida, me abrazó y dijo: «Estás cambiando vidas, Emily, nunca lo olvides». Sus palabras me dieron fuerza para seguir, incluso en los días más difíciles. En casa, mi vida con Ivanildo y nuestros hijos era un refugio de amor y estabilidad. Glenda, con 6 años, era curiosa y parlanchina, siempre haciendo preguntas sobre el mundo. Jan, de 4, era más tranquilo, pero tenía una risa que llenaba cualquier espacio. Les enseñábamos a ser independientes, pero también a confiar en nosotros. Cada noche, antes de dormir, les leía cuentos o les inventaba historias sobre héroes que vencían monstruos. Nunca les conté mi pasado, no aún. Eran demasiado pequeños y quería proteger su inocencia. Pero me aseguraba de que supieran que siempre podían hablar conmigo, que ningún secreto debía hacerles daño. Ivanildo, siempre atento, me ayudaba a equilibrar el peso de mi trabajo y mi maternidad. «No tienes que llevar el mundo sobre tus hombros», me decía, y yo sonreía, sabiendo que con él a mi lado no estaba sola. Mi madre, Carolina, también había encontrado un nuevo ritmo en Belo Horizonte. Su trabajo como costurera le permitía mantener la casa, y aunque seguía cargando la culpa por no haber visto lo que Ampolio me hizo, nuestra relación se fortalecía con el tiempo. Una tarde, mientras cosíamos juntas en su patio, me confesó: «A veces pienso en cómo pude estar tan ciega, Emily, pero luego te miro tan fuerte, tan decidida, y siento que algo bueno salió de todo ese dolor». La abracé, sintiendo que su amor, aunque imperfecto, era sincero. Mis hermanos, Nicolás y Rabel, también prosperaban. Nicolás, ahora de 22 años, había abierto su propio taller mecánico, y Rabel, de 20, estudiaba para ser maestro, un sueño que perseguía con pasión. Sin embargo, el pasado seguía encontrando formas de alcanzarme. En 1975 recibí otra carta de dona Clara, la vecina del pueblo. «Ampolio está enfermo», escribió. «Dicen que no le queda mucho tiempo. Pensé que querría saberlo». La noticia me dejó inmóvil, con la carta temblando en mis manos. No sentía odio hacia Ampolio, pero tampoco compasión. Era como si su existencia, alguna vez tan poderosa en mi vida, se hubiera reducido a un eco lejano. Ivanildo, al verme tan callada, me preguntó
qué pasaba. No sé cómo sentirme, admití. Es como si una parte de mí quisiera cerrar ese capítulo para siempre, pero otra parte teme que nunca se cierre del todo. Él tomó mi mano y dijo: no tienes que sentir nada que no quieras. Tú decides cómo termina esta historia. Decidí no volver al pueblo. No necesitaba ver a Ampolio moribundo para saber que ya no tenía poder sobre mí. En cambio, canalicé mis emociones en mi trabajo. Ese año comencé a colaborar con un grupo de profesionales de la salud y asistentes sociales para crear un programa de capacitación en el hospital. Queríamos enseñar a médicos, enfermeras y maestros a reconocer señales de abuso en los niños. En los años 70, estos temas seguían siendo tabú, pero poco a poco la sociedad comenzaba a hablar. Durante una de las primeras sesiones compartí fragmentos de mi historia sin entrar en detalles personales. Una niña de 12 años puede no saber cómo pedir ayuda, dije a los asistentes, pero si sabemos mirar, podemos ver lo que no dice. La sala quedó en silencio y vi en sus rostros una mezcla de empatía y compromiso. Mi vida familiar también evolucionaba. Glenda, ahora de 10 años, comenzaba a hacer preguntas más profundas. Una noche, mientras la ayudaba con sus deberes, me preguntó: «Mamá, ¿por qué siempre dices que hay que contar los secretos malos?» Me quedé helada, buscando las palabras correctas, porque a veces guardar un secreto puede hacerte daño, respondí, y nadie merece cargar con ese peso solo. Ella ni se asintió, pensativa, y supe que algún día le contaría mi historia completa. Jan, por su parte, seguía siendo mi pequeño soñador, siempre dibujando barcos y aviones. Ivanildo y yo nos asegurábamos de que ambos crecieran con amor, pero también con la fuerza para enfrentar el mundo. En el hospital, mi trabajo empezó a ganar reconocimiento. En 1976 fui invitada a dar una charla en una conferencia local sobre la protección de menores. Era la primera vez que hablaría frente a un público grande y los nervios me consumían. Ivanildo me acompañó, sentado en la primera fila, dándome ánimos con su mirada. Conté mi historia desde la primera vez que Ampolio cerró la puerta de mi cuarto hasta el día que abrí la caja de zapatos frente a mi familia. Hablé de la importancia de escuchar a los niños, de no ignorar las señales, de construir un sistema que los protegiera. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos y varias personas se acercaron a agradecerme, algunas con lágrimas en los ojos. Tu historia me hizo repensar cómo trato yo a mis pacientes, me dijo una médica joven. Ese momento marcó un nuevo propósito. Mi voz podía cambiar algo más allá de mi propia vida. Mi madre, que había asistido a la charla, me abrazó al final. «Estoy tan orgullosa de ti, Emily», dijo, su voz quebrada. «No solo sobreviviste, estás ayudando a otros a sobrevivir». Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. Durante años había cargado con la culpa de no haber hablado antes, pero ahora veía que mi silencio había sido una estrategia de supervivencia y mi voz una herramienta de cambio. La caja de zapatos que seguía en mi armario ya no era solo un objeto, era un legado, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros se puede encontrar un camino hacia la luz. En casa
Ivanildo y yo seguimos construyendo nuestra vida. Planeábamos ahorrar para comprar una casa más grande, donde Glenda y Yayan tuvieran sus propios cuartos. Mis hermanos Nicolás y Rabel también formaban sus propias familias. Nicolás se había casado con una chica dulce llamada Marina y Rabel estaba comprometido, planeando su boda para el año siguiente. Nuestra familia, rota por el dolor años atrás, se estaba reconstruyendo pedazo a pedazo. Sin embargo, sabía que la sanación no era lineal. Había días en que el pasado regresaba, no con miedo, sino con una tristeza silenciosa por la niña que había perdido tanto. En esos momentos, abría la caja de zapatos, leía mi carta y me recordaba que esa niña seguía viviendo en mí, pero ahora era libre. Mi trabajo en el hospital y mis charlas comenzaron a abrir puertas. En 1978 fui invitada a participar en un proyecto para crear un centro de apoyo para niños víctimas de abuso. Era un sueño que nunca imaginé posible, un lugar donde los niños pudieran sentirse seguros, donde sus voces fueran escuchadas. La caja de zapatos, aunque vacía, seguía inspirándome. La llevé a una de las reuniones del proyecto y conté su historia. Esta caja no solo guardó pruebas, dije, guardó mi esperanza, mi fuerza, mi verdad. Los demás me miraron con respeto y supe que mi historia estaba marcando una diferencia. Ese fue el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo mi vida, sino la de muchos otros. El sol se filtraba por las cortinas de nuestra casa, iluminando los dibujos de Glenda y Jan pegados en la pared de la sala, un mosaico de colores que me recordaba que la vida, a pesar de todo, podía ser hermosa. Mi nombre es Emily Santos y a los 34 años, con una familia que crecía y un propósito claro en mi trabajo, sentía que por fin estaba dejando atrás las sombras del pasado. Sin embargo, la sanación no era un destino final, sino un camino lleno de curvas inesperadas. La caja de zapatos, guardada en un rincón de mi armario junto a la carta que escribí para mí misma, seguía siendo un ancla, un recordatorio de que mi historia no solo me pertenecía, sino que podía ser una luz para otros. En esta etapa de mi vida, descubrí que mi voz, forjada en el silencio y el dolor, tenía el poder de cambiar realidades más allá de mi propio mundo. En el hospital, mi trabajo como enfermera se había convertido en una misión personal. Cada niño que atendía, cada mirada esquiva o silencio prolongado, me conectaba con la niña de 12 años que había sido. En 1979, mientras trabajaba en un turno nocturno, conocí a una adolescente de 14 años llamada Carolina, ingresada por una supuesta caída que dejó su brazo enyesado. Sus padres parecían preocupados, pero había algo en su forma de hablar, en cómo evitaban ciertos detalles, que encendió una alarma en mí. Cuando la examiné a solas, noté moretones antiguos en su espalda, marcas que no coincidían con una simple caída. Con cuidado, le pregunté si estaba bien, si había algo que quisiera contarme. Ella bajó la mirada, pero tras un largo silencio susurró: «Mi padrastro no me deja en paz». Mi corazón se detuvo, pero mantuve la calma, sabiendo que mi reacción podía marcar la diferencia. Hablé con Ivanildo, que ahora era un médico respetado en el hospital,
y juntos organizamos una reunión con una psicóloga y una asistente social. Carolina fue trasladada a un centro de protección y su padrastro fue investigado. Cuando la visité días después, me dio un abrazo tembloroso y dijo: «Nunca pensé que alguien me creería». Ese momento reafirmó mi propósito. No podía salvar a todos, pero cada niño al que ayudaba era una victoria contra el silencio que casi me destruyó. Ivanildo, siempre mi apoyo, me dijo esa noche: «Emily, estás construyendo un legado. Cada vida que tocas lleva un pedazo de tu fuerza». Sus palabras me llenaron de una mezcla de orgullo y responsabilidad. En casa, nuestra vida familiar era un equilibrio entre la rutina y los pequeños milagros cotidianos. Glenda, ahora de 14 años, comenzaba a mostrar un carácter fuerte, siempre cuestionando el mundo con una curiosidad que me recordaba a mí misma. Jan, de 12, seguía siendo un soñador, dibujando aviones y barcos que decía que algún día construiría. Ivanildo y yo nos esforzábamos por criarlos con amor, pero también con la certeza de que podían enfrentar cualquier desafío. Una noche, mientras cenábamos, Glenda me preguntó: «Mamá, ¿por qué trabajas tanto con niños que están tristes?». Su pregunta me tomó desprevenida, pero decidí ser honesta, porque sé lo que es estar triste y sentir que nadie te escucha. Respondí: «Quiero que esos niños sepan que hay alguien que los cree». Ella asintió, pensativa, y supe que pronto tendría que contarle toda mi historia. Mi madre, Carolina, también seguía siendo una presencia constante en mi vida. Aunque la culpa por no haber visto lo que Apolo me hizo aún la perseguía, había encontrado una nueva fuerza en Belo Horizonte. Trabajaba como costurera para una tienda grande, y su pequeño patio lleno de flores era su orgullo. Una tarde, mientras compartíamos un café, me dijo: «Emily, a veces pienso que todo lo que pasaste fue una prueba, no solo para ti, sino para todos nosotros, y tú la superaste». Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de gratitud por tener una madre que, aunque imperfecta, nunca dejó de amarme. En 1980, mi trabajo en el hospital dio un giro inesperado. Fui invitada a participar en la fundación de una organización dedicada a proteger a niños víctimas de abuso. La llamamos Caja de Zapatos, en honor a ese objeto sencillo que había cambiado mi vida. La idea era crear un espacio seguro donde los niños pudieran recibir apoyo psicológico, refugio temporal y orientación legal. En la primera reunión, llevé la caja original y conté mi historia a los demás fundadores, médicos, psicólogos, abogados. «Esta caja no solo guardó pruebas», dije, sosteniéndola con manos firmes. «Guardó mi esperanza cuando no tenía nada más». La sala quedó en silencio y vi en sus rostros una determinación compartida. Ese día supe que mi historia se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. El trabajo en la organización era agotador, pero profundamente gratificante. Ayudábamos a niños de todo el estado, desde pequeños pueblos hasta la capital. Cada caso era un recordatorio de lo mucho que quedaba por hacer. Una niña de 10 años que escapó de casa
porque su padre la maltrataba. Un adolescente que guardaba silencio por miedo a que su familia lo rechazara. Cada historia era única, pero todas compartían un hilo común: el poder del silencio forzado y la liberación que venía al romperlo. Mi papel en la organización era dar charlas, capacitar a profesionales y, a veces, simplemente escuchar hacia los niños, dejarles saber que sus voces importaban. En casa, Ivanildo seguía siendo mi roca. Nuestra relación, construida sobre respeto y paciencia, se fortalecía con los años. En 1982 decidimos tener otro hijo, una decisión que me llenó de alegría, pero también de miedo. ¿Podría proteger a otro niño en un mundo donde el dolor parecía tan común? Cuando nació nuestra tercera hija, Marina, supe que la respuesta era sí que. Cada vez que la miraba, con sus pequeños puños apretados y sus ojos curiosos, renovaba mi compromiso de hacer del mundo un lugar más seguro para ella y para todos los niños. Mis hermanos Nicolás y Rabel también seguían sus propios caminos. Nicolás, ahora padre de 2 hijos, había convertido su taller mecánico en un negocio exitoso. Rabel, ya graduado como maestro, trabajaba en una escuela primaria, donde se dedicaba a enseñar con una pasión que me llenaba de orgullo. Una tarde, mientras visitaba a Rabel en su escuela, me dijo: «Emily, lo que hiciste por nosotros, al hablar, al irte, al construir esta vida, nos dio a todos una segunda oportunidad». Sus palabras me recordaron que mi lucha no solo me había salvado a mí, sino que había abierto puertas para toda mi familia. El pasado, sin embargo, seguía apareciendo en pequeños momentos. Una noche, mientras ordenaba el armario, encontré la caja de zapatos y la carta que había escrito años atrás. La leí de nuevo y, aunque las palabras seguían siendo dolorosas, también eran un testimonio de mi resiliencia. Decidí que era hora de compartir mi historia con Glenda y Jean, que ya eran lo suficientemente mayores para entender. Una tarde, sentados en la sala, les conté todo, desde las tardes de los miércoles hasta el día que abrí la caja frente al pueblo. Glenda lloró, pero también me abrazó con fuerza. «Eres la persona más valiente que conozco, mamá», dijo. Jan, más reservado, solo asintió, pero supe que mis palabras lo habían marcado. La organización Caja de Zapatos crecía, y con ella mi papel como defensora. Comencé a viajar por Brasil, dando charlas en hospitales, escuelas y delegaciones de policía. Cada vez que hablaba, compartía fragmentos de mi historia, no para revivir el dolor, sino para mostrar que era posible superar lo inimaginable. En una conferencia en São Paulo, una maestra se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Gracias a tu charla, reconocí las señales en una de mis alumnas», dijo. «La ayudamos antes de que fuera demasiado tarde». Esos momentos me daban la fuerza para seguir, incluso cuando el peso de tantas historias ajenas amenazaba con abrumarme. En casa, la vida seguía su curso. Marina crecía y Glenda y Jean comenzaban a trazar sus propios sueños. Ivanildo, siempre mi apoyo, me animaba a seguir adelante, incluso cuando dudaba de mi propia fortaleza. La caja de zapatos, ahora un símbolo de la organización, se convirtió en un emblema de esperanza para muchos. La llevaba a cada charla, vacía
pero llena de significado, y la mostraba como prueba de que incluso los objetos más simples pueden guardar las verdades más poderosas. A los 34 años, miraba hacia atrás y veía no solo el dolor, sino también la vida que había construido, una familia, una misión, un legado. Y aunque sabía que el camino no terminaba, cada paso me acercaba más a la paz que tanto había buscado. El sonido de los pájaros en el patio trasero de nuestra casa me despertaba cada mañana, un recordatorio suave de que la vida, incluso después de las tormentas más oscuras, podía ser amable. Mi nombre es Emily Santos, y a los 40 años, con 3 hijos creciendo y una carrera que se había convertido en una vocación, sentía que había encontrado un equilibrio, aunque frágil, entre el pasado y el presente. La caja de zapatos, ahora un símbolo venerado en la organización que ayudé a fundar, seguía siendo un faro en mi vida, un recordatorio de que mi historia no solo me había salvado a mí, sino que estaba salvando a otros. Sin embargo, el peso de mi trabajo y las memorias que resurgían en los momentos más inesperados me enseñaron que la sanación es un viaje sin fin, pero uno que vale la pena recorrer. En esta etapa, mi vida se convirtió en una mezcla de lucha, amor y el deseo constante de transformar el dolor en esperanza. En la organización Caja de Zapatos, nuestro trabajo crecía a pasos agigantados. Habíamos abierto un pequeño centro en Belo Horizonte, un lugar donde los niños víctimas de abuso podían recibir apoyo psicológico, asesoramiento legal y, sobre todo, un espacio donde sentirse seguros. Cada caso era un desafío, pero también una oportunidad para cambiar una vida. Recuerdo a un niño de 12 años, Nicolás, que llegó al centro con la mirada perdida y las manos temblorosas. No hablaba mucho, pero sus dibujos, casas sin puertas, figuras oscuras acechando, contaban una historia que yo conocía demasiado bien. Trabajé con él durante semanas, ganándome su confianza poco a poco, hasta que un día me confesó que su padrastro lo maltrataba. Con la ayuda de nuestro equipo, Nicolás fue trasladado a un hogar seguro y su padrastro enfrentó un proceso legal. Cuando me dio un abrazo antes de irse, susurró: «Gracias por no dejarme solo». Ese momento, como tantos otros, me recordaba por qué seguía adelante. Mi trabajo me llevaba a viajar por todo Brasil dando charlas en escuelas, hospitales y delegaciones de policía. En cada conferencia llevaba la caja de zapatos, ahora decorada con un lazo rojo desvaído, y compartía mi historia. No era fácil revivir esos momentos frente a extraños, pero cada vez que veía a un maestro tomar notas o a un policía asentir con determinación, sabía que valía la pena. En 1985, durante una charla en Río de Janeiro, una joven asistente social se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Tu historia me dio el coraje para denunciar lo que me pasó cuando era niña», dijo. «Nunca lo había contado a nadie». La abracé, sintiendo que mi dolor, transformado en palabras, estaba rompiendo el silencio de otros. Ese día entendí que mi voz no solo sanaba a los niños, sino también a los adultos que cargaban heridas del pasado. En casa, mi vida familiar era un refugio de amor y risas, pero también de desafíos.
Glenda, ahora de 20 años, estudiaba psicología en la universidad, inspirada por mi trabajo con la organización. Era una joven brillante con una sensibilidad que me llenaba de orgullo. Jan, de 18, había decidido seguir su pasión por la ingeniería, siempre dibujando planos de barcos y aviones que soñaba construir. Marina, de 3 años, era la alegría de la casa, corriendo por todas partes con una risa que disolvía cualquier preocupación. Ivanildo y yo hacíamos malabares para equilibrar nuestras carreras y la crianza, pero él siempre encontraba tiempo para apoyarme. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me dijo: Emily, lo que estás haciendo con la organización es más grande que nosotros. Es un legado para nuestros hijos y para el mundo. Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. Mi lucha no era solo personal, sino un regalo para las generaciones futuras. Mi madre, Carolina, seguía siendo una presencia constante en mi vida. Aunque los años habían suavizado su culpa, aún había momentos en que la veía mirando al horizonte, perdida en sus pensamientos. Una tarde, mientras podábamos el rosal de su patio, me confesó: a veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida si no hubiéramos conocido a Ampolio, pero luego te veo, con tu familia, con tu trabajo, y sé que transformaste ese dolor en algo hermoso. La abracé, sintiendo que nuestra relación, aunque marcada por el pasado, era más fuerte que nunca. Mis hermanos, Nicolás y Rabel, también prosperaban. Nicolás, ahora con 3 hijos, había expandido su taller mecánico, y Rabel, casado y con una hija pequeña, era un maestro querido en su escuela. El pasado, sin embargo, seguía encontrando formas de regresar. En 1987 recibí una noticia que no esperaba. Ampolio había muerto. Dona Clara, fiel a su costumbre de mantenerme informada, me escribió una breve carta. Falleció solo, en su casa junto al río. Nadie lo visitaba, nadie lo lloró. La noticia no me trajo alegría ni tristeza, solo una extraña calma. El hombre que alguna vez había dominado mis pesadillas ya no existía, pero su sombra aún vivía en las historias de otras víctimas que conocíamos en la organización. Decidí no asistir a su funeral ni visitar el pueblo. En cambio, encendí una vela en casa, no por él, sino por todas las niñas que habían sufrido en silencio, incluyéndome a mí. Ese año, la organización Caja de Zapatos recibió su primera gran donación, lo que nos permitió abrir un segundo centro en otra ciudad de Minas Gerais. Mi papel en la organización creció y comencé a liderar capacitaciones a nivel nacional. En una de esas sesiones conocí a una joven psicóloga llamada Bruna, que trabajaba con niños en situación de riesgo. Tu historia me inspiró a elegir esta carrera, me dijo. Quiero ser como tú, alguien que escucha a los que nadie más oye. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que mi legado estaba creciendo, no solo a través de los niños que ayudábamos, sino también a través de las personas que inspirábamos. En casa, Glenda y Jan comenzaban a hacer preguntas más profundas sobre mi pasado. Una noche, mientras compartíamos una cena familiar, Glenda me miró y dijo: Mamá, nunca nos contaste cómo empezaste con la organización.
¿Por qué la llamaste caja de zapatos? Respiré hondo y decidí que era el momento. Les conté todo. La caja que guardé durante 5 años, las pruebas que recolecté, el día que enfrenté a Ampolio frente al pueblo. Marina, aún pequeña, no entendía, pero Glenda y Jan escuchaban con atención, sus rostros pasando de la sorpresa al orgullo. «Eres increíble, mamá», dijo Jan, rompiendo el silencio. Glenda, con lágrimas en los ojos, añadió: «Ahora entiendo por qué luchas tanto. Quiero ayudarte». Ese momento fortaleció nuestro vínculo y supe que mis hijos serían parte de mi misión. Mi relación con Ivanildo seguía siendo mi ancla. A pesar de los años y las responsabilidades, nunca dejaba de sorprenderme con pequeños gestos. Una nota en mi almuerzo, un abrazo después de un día largo, una mirada que decía: «Estoy aquí». En 1988 celebramos nuestro 20º aniversario de bodas con una cena sencilla en casa, rodeados de nuestros hijos y mi madre. Mientras brindábamos, Ivanildo levantó su copa y dijo: «Por Emily, la mujer más fuerte que conozco, y por la familia que hemos construido juntos». Lloré, no de tristeza, sino de una gratitud inmensa por la vida que habíamos creado. El trabajo en la organización no estaba exento de desafíos. Había días en que las historias de los niños me abrumaban y llegaba a casa con el corazón pesado. Ivanildo siempre sabía cuándo necesitaba hablar y cuándo necesitaba silencio. Una noche, después de un caso particularmente difícil, me encontró llorando en la sala. «No puedo salvarlos a todos», confesé. Él me abrazó y dijo: «No tienes que salvarlos a todos, Emily. Cada niño que ayudas es una victoria, y eso es suficiente». Sus palabras me recordaron que, aunque el mundo estaba lleno de dolor, también estaba lleno de esperanza. La caja de zapatos, ahora un ícono de la organización, se convirtió en un símbolo nacional. En 1990 fuimos invitados a presentar nuestro trabajo en una conferencia en Brasilia, donde compartí el escenario con políticos y activistas. Mostré la caja, conté mi historia y hablé de los miles de niños que habíamos ayudado. La audiencia aplaudió de pie y por primera vez sentí que mi voz estaba resonando más allá de lo que nunca imaginé. Al regresar a casa, encontré una carta de Glenda, que ahora trabajaba con nosotros como voluntaria. «Mamá, la caja de zapatos no solo cambió tu vida, está cambiando el mundo». Guardé esa carta en la caja, junto a la que escribí para mí misma años atrás, sabiendo que mi historia y la de tantos otros seguiría viviendo. Si estás escuchando esto y llevas un secreto que pesa demasiado, quiero que sepas que no estás solo. Tu voz importa, tu verdad merece ser escuchada. El primer paso es el más difícil, pero al otro lado hay un camino hacia la sanación, hacia una vida que puedes reclamar como tuya. Busca aliados, guarda pruebas, rompe el silencio. No será fácil, pero es posible. Mi caja de zapatos no solo guardó mi dolor, guardó mi esperanza, mi fuerza, mi libertad, y hoy la comparto contigo para que encuentres tu propia caja, tu propia verdad. Esta es mi historia, la historia de una niña que enfrentó a un monstruo y se convirtió en una mujer que ayuda a otros a enfrentar los suyos. Mi nombre
es Emily Santos y esta es la historia de mi caja de zapatos. Si esta historia te ha tocado, no olvides dejar un comentario, compartirla y seguirme para más. Desde el fondo de mi corazón, gracias por escuchar. Hasta la próxima. Un abrazo de esta abuela que nunca dejó de luchar